Nuestra historia no es un cuento de hadas. Tal vez sería hermoso que lo fuera, pero lamentablemente no es el caso. Es una historia mucho más real, más terrenal, de carne y hueso. Es una historia de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo para imponerse a las adversidades. Se trata más de un cuento de lucha, incansable pelea contra todo lo que depara el destino, siempre con la mirada puesta en un solo objetivo: el progreso. Sin ir más lejos, hoy, hace exactamente 150 años, 33 familias llegaban a estas tierras, a un lugar que en ese momento se llamaba Colonia Tortugas. Luego, 3 años después, llegó otro contingente de inmigrantes piamonteses, alemanes y suizos, formando una población de 420 habitantes. Pero lo que tuvieron por delante no fue nada fácil, porque como si no era poco para ellos tener que adaptarse a una tierra nueva, con clima distinto al que conocían, con la carga emotiva que significaba el desarraigo, con tener que hacer trabajos para los que no estaban preparados, también se les sumaron las enfermedades que azotaban estas latitudes, los malones de los malvivientes que eran una amenaza constante y las carencias propias de vivir en un lugar aislado y con pocos habitantes. Esto produjo que muchos no lo soportaran, se dieran por vencidos y casi la mitad de los colonos se fueron a probar suerte a otros lugares. Pero la otra mitad se quedó a pelearla. Y nosotros, los roquenses, somos hijos de esa mitad. Esa mitad que decidió hacer frente a todas las adversidades y sacar adelante la colonia. Esa mitad que, con tesón, multiplicó sus esfuerzos e hizo que rápidamente la colonia vuelva a crecer y se convierta en una de las más prósperas de principios del siglo XX. Los roquenses venimos de ahí, de esos hombres y mujeres que la pelearon siempre, porque tampoco creamos que ahí sí vino el hada madrina y vivimos felices comiendo perdices. En toda nuestra historia fuimos progresando sobreponiéndonos a los desafíos que el destino nos ponía enfrente. Así fue como años más tarde nos tocó atravesar la pandemia de viruela, la de gripe y también la de peste bubónica. En reiteradas ocasiones sufrimos las plagas de langostas que azotaron nuestras producciones, generando graves problemas económicos. Y no solo nos vimos afectados por los problemas locales, sino que también padecimos las crisis nacionales e internacionales. Pero siempre, en todas y cada una de ellas, la tenacidad y la solidaridad de un pueblo hermanado hizo que nos impongamos por sobre todo lo que se puso enfrente. Y hoy llegamos aquí, a nuestros 150 años, en un contexto de pandemia que no nos permite abrazarnos y festejarlo como quisiéramos. Pero como lo marca nuestra historia, este obstáculo tampoco iba a poder frenar a los roquenses. Esta circunstancia, triste y difícil, no iba a impedir que celebremos nuestro siglo y medio de vida con la alegría y felicidad que semejante acontecimiento se merece. Les voy a contar la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está aquí por un prócer argentino que se llamó General Bartolomé Mitre. Él, en enero de 1862, fue llamado por políticos, militares y empresarios argentinos para que sea el presidente de nuestra nación. Él dijo que sí, pero que la prioridad de él sería tomar el ferrocarril central argentino de la compañía inglesa y llegar hasta la ciudad de Córdoba, pasando por Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Digamos, General Roca nació como consecuencia de la construcción del ferrocarril central argentino y la fundación de la colonia Tortugas. Con la llegada de 33 familias procedientes del norte de Italia, más precisamente del Piamonte, quedó fundada la colonia Tortugas. La colonia Tortugas fue la primera colonia que se fundó en la provincia de Córdoba. A cada familia que llegaba le daban 20 hectáreas de campo y los trabajos para que hicieran los trabajos de campo, hasta todas las familias tenían el ingreso. Bien, así fue que llegó aquí el 24 de octubre de 1870. Llegan 23 familias de inmigrantes italianos
y ese día se fundó nuestro pueblo en un acta que se firmó en el andén de estación de ferrocarril. Cuando se comienza el ferrocarril y llega aquí a nuestro pueblo, se inaugura la estación de nuestro pueblo con el nombre de General Paz, el 1 de mayo de 1866. ¿Por qué le pusieron General Paz? Porque los ingleses sabían que habían entrado a la querida provincia nuestra de Córdoba, y el prócer máximo de nuestra provincia fue ese, será el general José María Paz. Por eso fue que le colocaron ese nombre. En un principio, y solamente en los planos, figuraba como Estación y Pueblo General Paz. Ahora, ¿por qué el cambio de nombre de nuestro pueblo? Eso es muy intrigante. A nuestro pueblo le cambiaron el nombre porque el general Julio Argentino Roca, el asesino de los aborígenes nuestros, cuando termina la campaña del desierto, lo sacaron de Río Cuarto, no lo llevaron directamente, lo trajeron a Villa María por ferrocarril, y de aquí lo llevaron por nuestro ferrocarril a la ciudad de Rosario y de ahí a Buenos Aires. Pero pararon aquí, pararon al general Roca y hicieron bajar al general Julio Argentino Roca. Y habían cambiado el cartel, le habían sacado el cartel al máximo héroe nuestro, que era el general Paz, y le habían puesto general Roca. Y lo bajaron y le dijeron: este pueblo fue fundado en su honor. En la realidad, después cuando se inauguró la estación del ferrocarril, se inauguró como General Roca. Y bueno, eso lo atestiguan los horarios del ferrocarril, los horarios de los trenes. Siempre fue General Roca, nunca fue General Paz. Eso es bueno aclararlo, porque muchos piensan que se le cambió el nombre estando ya el pueblo. No, el pueblo todavía no existía cuando se le cambió el nombre. La compañía empresa de ferrocarril comenzó a hacer los planos de nuestro pueblo, porque eran todas tierras de su propiedad. Entonces hicieron la parte sur y la parte norte. Dejaron lugar para iglesia, escuela y 2 plazas. A una plaza del sur la llamaron Plaza Rosario, y a la plaza del norte la nombraron Plaza Córdoba. ¿El porqué de esos nombres? Porque este ferrocarril, esta línea de ferrocarril, unía las 2 ciudades. Al año de la fundación del pueblo ya había 6 edificios, 3 estaban dedicados al comercio, en el rango de tienda, de almacén y ferretería, y estaba en construcción otro edificio que se iba a utilizar como fonda, que era bastante utilizado en esos tiempos, la fonda donde la gente venía del campo, venía desde lejos, entonces necesitaba pasar la noche o por lo menos comer para después volverse. Después donaron una parte de unas hectáreas de campo para nuestro cementerio. El cementerio nuestro pueblo era colonizado por españoles italianos de religión católica y alemanes y suizos y austríacos de religión protestante, porque nuestro pueblo tenía 2 iglesias, la protestante y la católica. Entonces el cementerio fue dividido por la mitad. La parte norte era de los católicos y la parte sur de los protestantes. Hoy vas a nuestro pueblo y hay panteones hermosos de familia protestante, como el jefe occidental, Friedrich Clausen, todas personas de esa otra religión. En 1887 se inauguró la escuela fiscal. En 1894 el primer templo católico fue habilitado. En 1908 comenzó a funcionar la Sociedad de Fomento. Ya por esos tiempos, y quizá un poquito antes, funcionaba el correo. En 1920 comenzó a funcionar y dar energía a General Roca, la usina. En 1923 ya comenzó a funcionar, ya no era más Sociedad de Fomento, sino que era comuna. General Roca era de comuna. Al año siguiente, en 1924, se habilitó el registro civil. En 1925 se habilitó el juzgado de paz, y también a partir de ese año comenzó el sistema municipal
ya dejó de ser comuna para pasar a ser Municipalidad General Roca. Todos los acontecimientos están registrados en la gráfica que ilustran aquí en el Museo Municipal Don Emilio Burso, donde esperamos a la comunidad que se llegue para conocer un poquito más sobre la historia de nuestro pasado, de los primeros tiempos, y valorar más todavía lo que se construyó y lo que se está construyendo en la Trucoy. Mujeres ilustres de General Roca. Doña Pía Borela de Vilós, primera maestra. Nació el 1 de septiembre de 1848 en el Piamonte, Italia. Con solo 22 años llegó a la colonia Tortugas, con el primer grupo de inmigrantes que poblaron estas tierras. Siempre atenta a las necesidades de la colonia, viendo que la población infantil necesitaba estudiar, en el año 1880, en lo que todavía conocemos como estancia de Doña Pía, comenzó a dar clases diariamente en forma gratuita a los hijos de los colonos, por lo que debemos considerarla como la primera maestra y también la primera catequista de la colonia Tortugas y de General Roca. Luego, el 7 de septiembre del año 1887, el gobierno de Córdoba la designó preceptora de la Escuela Fiscal recién creada en General Roca, cargo que desempeñó por varios años. Luego de una vida de dedicación al prójimo y a su localidad, Doña Pía falleció el día 25 de junio de 1934 en la ciudad de Rosario. Sus restos descansan junto a los de su esposo y algunos de sus hijos en el panteón de la familia en el cementerio local. Hermana María Filomena Gioca, la cautiva. Rosa Borela nació en Pavia, Italia, el 9 de marzo de 1850. A los 20 años partió de su pueblo y se estableció en la colonia Tortugas. Aproximadamente en el año 1872 acudió donde había una enferma muy necesitada y en ese momento se produjo un malón. En medio del mismo fue raptada por los aborígenes que atacaban la colonia. Cuando la llevaban cautiva, en un descuido de los raptores, escapó y se escondió entre los matorrales y espinos. Milagrosamente no la encontraron y pudo volverse a su casa. Este hecho hizo que tomara la decisión de abocarse a la vida religiosa. Al año siguiente ingresó a la congregación de las Hermanas del Huerto, en Córdoba, y comenzó a vestir los hábitos en 1874, con el nombre de Hermana María Filomena Gioca. Trabajó como maestra en muchos colegios de la congregación, llegando a ser superiora. Falleció el 16 de junio de 1923. Sus restos descansan en el cementerio San Jerónimo de Córdoba, en el sector de la congregación. Doña Lina de las Mercedes Rodríguez de Ponce, primera partera. Doña Lina de las Mercedes nació un 24 de septiembre de 1864 en Deanfunes, Córdoba. Luego se estableció junto a su familia en la colonia Tortugas, en un terreno sobre la actual calle Belgrano, entre 25 de Mayo y el callejón Corrientes. Doña Lina fue la primera partera de nuestro pueblo, por lo que muchas personas vinieron al mundo con la asistencia de ella. En aquellos tiempos, al no haber dispensarios ni hospitales, los partos se realizaban en las casas de las parturientas y la mayoría vivían en el campo. Por ende, la partera debía concurrir en sulky, jardinera o el medio de locomoción del que dispusiera la familia que solicitaba sus servicios, haga calor, frío, llueva o truene. En recordación y agradecimiento a su desinteresada entrega y sacrificio, una calle de nuestra localidad lleva su nombre. Doña Lina falleció el 17 de diciembre de 1950. Señorita Luisa Josefa Franz, la madrina. Nació en Tricesimo, provincia italiana de Udine, el 23 de septiembre de 1875.
Era la menor de 6 hermanos. Llegó a la Argentina junto a su familia siendo muy pequeña y se instalaron en un campo situado unos 12 kilómetros al sur de General Roca. Durante la crisis mundial de los años 30, las autoridades locales le solicitaron dinero a fin de poner en funcionamiento una olla popular, pero ella se negó, aduciendo que por su propia dignidad, el hombre tiene que trabajar y no vivir de limosnas. A cambio, emprendió la construcción de varios edificios en la localidad y así logró que se le dé trabajo a más de 80 personas que pudieron cubrir sus necesidades y las de sus familias dignamente. De esta manera fue como se construyeron los edificios sobre calle Avellaneda desde el 634 al 664. En este último, en la actualidad, se encuentra el Salón Municipal de Cultura. También hizo construir otras 2 importantes y magníficas obras: el Hotel de General Roca y el Cine Teatro France. Estas obras están frente a la plaza en la calle que hoy lleva su nombre. Enamorada y agradecida de General Roca, teniendo la oportunidad de irse a vivir a Marcos Juárez, eligió quedarse aquí, por un sabio razonamiento. Todo lo que pude hacer lo hice gracias a que vine acá. ¿Cómo me voy a ir a otro lado? Falleció en General Roca el 13 de octubre de 1967 a la edad de 92 años. Sus restos descansan en el Panteón de la familia France. Llegaron del viejo mundo inmigrantes italianos y esas 33 familias a este pueblo fundaron, dejando atrás una vida, mirando siempre adelante, buscando paz y trabajo con ese sueño constante. General Paz, la estación que cobijó la llegada de gringos con distintos acentos y maletas apiladas. Octubre de flores nuevas, año 1870, General Roca nacía, es la historia que se cuenta. Los sueños no tienen tiempo, el sol hoy sigue alumbrando, ese que doró la espiga y al invierno lo hizo manso. Al gringo con otro acento se le curtieron las manos, trabajando en esta patria, sin pereza, sin descanso. Pero el ayer es historia y a esta historia hay que contarla para que sepan los de hoy. Sin sacrificio no hay nada. Pero el ayer es historia y a esta historia hay que contarla para que sepan los de hoy. Sin sacrificio no hay nada.